con excepción de algunas cuestiones en las que establece un plazo en especial, su entrada en vigencia en forma inmediata, con lo cual podemos hablar de una norma que ya está en vigencia y que por ende ya sería de aplicación para las partes del contrato de trabajo y también obviamente en todo lo que hace a las obligaciones como el FAL o lo que sería materia de derecho colectivo. Un tema importante es que, al igual que lo ha sido con la ley bases y lo ha sido con el DNU 70 del año 2023, es de esperar algún que otro cuestionamiento. Sabemos que ya ha habido alguna presentación formal, en particular vinculada con lo que sería el traspaso de la justicia del trabajo desde el Estado Nacional al Gobierno de la Ciudad, con lo cual, bueno, habrá que evaluar cómo la norma supera estos primeros planteos y a su vez el control de constitucionalidad que es de esperar por parte de nuestros tribunales laborales. Vamos a ir comenzando. Hemos separado la presentación en distintos módulos de manera de que podamos ir viéndolo por temática, más allá de cómo la ley ha ido corrigiendo o modificando textos. La idea es mirarlo de manera conceptual y por temas lo hemos acumulado de esa manera. El primer módulo en particular habla sobre aquellas modificaciones que afectan principalmente a las condiciones individuales o a las normas de derecho individual en materia de contrato de trabajo. Tenemos 5 grandes grupos. El primero de ellos, todo lo que hace al encuadre dentro o no de la ley de contrato de trabajo. Aquí ha habido varias modificaciones. Luego, los cuestionamientos por solidaridad, que aquí cambian bastante las reglas a las que veníamos acostumbrados. Luego, el tema contratos, las formas y las registraciones. La idea aquí, por parte de la norma, ha sido reducir toda esa carga que tiene cualquier empleador, más allá de ser pequeña, mediana o gran empresa. La norma también avanzó mucho en materia no solo de salarios, sino de beneficios y en las formas de pago. Una temática que ha sido muy discutida en medios también es la jornada, los bancos de horas o de francos y también la forma de pago de la indemnización por despido en caso de extinción. Y finalmente hay un grupo de normas de tipo complementarias que vienen a resolver, por un lado, la forma de actualización de cualquier crédito laboral y en particular aquellos que actualmente no tienen una sentencia definitiva y que estuviesen siendo motivo de litigio. En cuanto a la primera parte de las modificaciones, la norma expresamente ha excluido todas las modalidades de contratos de índole civil o comercial, principalmente aquellas que tengan que ver con contrataciones de obra, servicios, transporte, flete o agencia, y también todas aquellas otras que se encuentren reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto del año 2015. Hace una exclusión que era de esperar, porque en definitiva es conformar de alguna manera el texto con lo que ya la ley bases había planteado, en particular en lo que hace a los trabajadores independientes. Se excluye también a todos aquellos prestadores de servicios que utilizan plataformas tecnológicas, en particular aquellos servicios de delivery o de logística final, de entrega en puerta. También excluye a todo lo que sería el personal embarcado que esté comprendido en la ley de navegación. Esto no implica que sean derogados sus convenios colectivos, pero sí expresamente se los excluye de la ley de contrato de trabajo. Y finalmente, una última exclusión, que en lo que hace al proyecto fue incorporada sobre el final, y que se trata de las personas privadas de libertad. Aquí una aclaración en particular: no se trata de personas que, estando en relación de dependencia y bajo un proceso penal, se vieran excluidas, sino que lo que se pretende es eliminar la aplicación de la ley de contrato de trabajo de aquellas personas que, estando en situación de privación de libertad, pudieran llegar a prestar algún tipo de tareas en el marco de la pena que vienen cumpliendo, y porque ya algunos fallos laborales habían dispuesto que le era de aplicación la ley de contrato de trabajo y las mismas obligaciones que tiene un empleador del sector privado. En cuanto a los principios de interpretación, y aquí es importante porque esto de alguna manera impacta en las interpretaciones que luego nuestros magistrados realizan, se han modificado algunas cuestiones.
La primera de ellas es que a la hora de definir cuál es la norma más favorable, ya no se hace una comparación mirando exclusivamente el instituto de una u otra norma, sino que se lo hace en el agrupamiento de instituciones. En definitiva, se va a entender como norma más favorable aquella que en su conjunto prevea la mayor cantidad de beneficios o la mejor situación para el empleado. Y una cuestión que era por ahí utilizada en materia de interpretaciones, que ha sido expresamente incluida, es el concepto de justicia social, ¿sí? Se han mantenido la equidad y la buena fe y los principios generales del derecho. Eh, en cuanto a la reforma, se ha vuelto atrás un paquete de modificaciones que se había instalado sobre fines del año 2016. Uno de ellos, el más importante en lo que hace a la regulación de una relación individual, es la eliminación de la incorporación que se había hecho en el artículo 12 y que preveía que aquellas cuestiones que estaban otorgadas al empleado por ley, por estatuto o por convenio colectivo y luego como, digamos, condición individual que brindaba un empleador, no tenían posibilidad posterior de ser modificadas, ¿sí? En este aspecto se ha hecho la eliminación de lo que sería la restricción a modificaciones de tipo individual, con lo cual se permite y se trata con esto de brindar una mayor flexibilidad a la hora de acordar entre las partes cuestiones que estén vinculadas a, por ejemplo, orientar una fuerza de ventas, orientar en objetivos a una nómina de personal y que esto no necesariamente conlleve un derecho que pasa a estar adquirido sin posibilidad de luego ser modificado o cambiado por otro. Un tema también que establece la reforma es que en todo lo que sea motivo de acuerdos, sea de tipo liberatorios, conciliatorios o transaccionales, pesaba sobre la autoridad que evaluaba la obligación de efectuar la comunicación en ARCA o AFIP cuando existiera una invocación de trabajo deficientemente registrado o de inexistencia de registración. Esta obligación que pesaba sobre la autoridad interviniente ha sido eliminada. Y un concepto novedoso y que tiene que ver con el cómputo de la antigüedad, históricamente se entendía que la antigüedad del empleado era toda aquella acumulada a la orden de un mismo empleador. Si volvía a reingresar, por ende, los años de antigüedad de un primer vínculo debían ser computados. En el caso puntual, en la reforma se ha establecido que si transcurrieran más de 2 años entre la finalización del vínculo anterior y el reingreso del empleado a las órdenes del mismo empleador, la antigüedad anterior se ve en ese momento eliminada, ¿sí? No va a ser considerada a los fines del nuevo vínculo. En cuanto a las presunciones de la existencia de la relación laboral, la norma, un tanto en tono a lo que ha fijado en cuanto a aplicación o no, ha adecuado lo que sería la presunción que históricamente teníamos. Se están excluyendo aquellas contrataciones de obras o servicios con profesionales y la norma sigue manteniendo en su texto la referencia sin dependencia y da un peso muy importante a las formas en las que se vincule, cuestión que por lo general era, digamos, no considerado y por el principio de primacía se veían con mayor peso a la hora de una definición otras cuestiones, pero va a ser necesario que se emitan aquellas facturas que pudieran corresponder por los pagos que se realicen y además que estos pagos sean a través de sistemas bancarios habilitados. En cuanto a la solidaridad, hay tres grandes supuestos, lo que sería la intermediación, la contratación y subcontratación y los grupos de empresas. La norma cambia en este sentido el paradigma en lo que hacía a las contrataciones del artículo 29, cuando se proveía de personal. Aquí se mantiene la solidaridad, pero está exclusivamente vinculada a cuestiones laborales y de dar sumas de dinero. No, por ejemplo, cuestiones vinculadas con registración. En esto tenemos, sobre todo en el marco de la capital, un plenario histórico que consideraba estos vínculos como trabajo no registrado por la empresa usuaria, aplicando toda la carga de lo que fueron en su momento las multas de la Ley Nacional de Empleo. Esto se ha modificado, quien registra al empleado cumple con la obligación y además no solo se hace esta limitación respecto de la empresa usuaria en cuanto a la solidaridad, sino que se habilita la repetición por parte de la empresa usuaria a la prestadora del servicio de colocación de personal.
En cuanto a la contratación y subcontratación, lo que llamamos históricamente el artículo 30, hay dos cuestiones muy importantes. La primera, se restringe cuál es el ámbito en el cual se considera extendida la solidaridad del principal que contrata, ¿sí? Si se trata de actividades que se realizan fuera del establecimiento del principal y que además tengan un carácter de tipo accesorio, esas actividades no van a estar comprendidas en el principio de extensión de solidaridad. Por otro lado, en cuanto al funcionamiento de esta norma, históricamente ha sido una norma que prevía una obligación prácticamente de resultado. Verificados incumplimientos, la interpretación judicial era extender la responsabilidad porque se presumía la responsabilidad solidaria del principal. En el caso de la reforma, lo que está previsto es que el control por parte del principal de forma correcta y cumpliendo con todos los requisitos que comprende la norma, aquí vamos a tener que sumar el FAL en cuanto a los controles, libera de toda responsabilidad al principal, incluso en los casos en que la información que fuera brindada por los contratistas hubieran sido falsas. Obviamente, aquí, en la medida en que esto pudo haber sido advertido o se trate de una situación de tipo grosera, esta liberación puede no necesariamente ser aplicada. Y en cuanto al artículo 31, lo que llamamos la responsabilidad por grupo de empresas, la responsabilidad solidaria únicamente va a aplicar en los casos de maniobras fraudulentas. Había dos supuestos, uno de ellos era el que se denominaba de conducción temeraria. En este sentido, la norma expresamente lo ha excluido. Habrá que ver este nuevo artículo cómo juega con las interpretaciones que ha hecho recientemente la Corte en los últimos fallos por solidaridad. Un tema importante es que en todo lo que hace a las prestaciones de empresas de servicios eventuales, la limitación, la restricción que tenía antes la empresa usuaria, que era de verificar y compartir la responsabilidad en materia de retenciones, hoy se restringe al control de las mismas, ¿sí? Y en línea con algunas modificaciones que vamos a ver luego en cuanto a lo que hace a derecho colectivo, los empleados de servicios de empresas de servicios eventuales colocados en una empresa usuaria tienen vedada la posibilidad de participar o postularse para cargos de tipo gremial. Un tema muy importante que algo anticipamos al inicio es la idea de esta ley es reducir la carga administrativa que conlleva ser o ejercer la figura de ser empleado. Entonces, todo lo que eran las obligaciones de los libros laborales especiales previstos por el artículo 52, y aquí no solo estamos hablando de los libros laborales en cuanto al registro del empleado, los pagos efectuados y demás, sino también aquellos que tienen que ver con registros especiales, que pueden llegar a ser el de empleados eventuales o en las empresas que contratan servicios de viajantes, también existen registraciones especiales. Todo esto es eliminado como requisito y se cumple la obligación de registro a través de aquellas que disponga ARCA, probablemente en un esquema no igual, pero similar al que ya existe en otras actividades, como puede ser el régimen de casas particulares, ¿sí? En materia de modificaciones de contrato, también hay un cambio muy importante. Esto es parte del paquete del año 2016 que ha sido retirado del texto de la norma. Si antes se introducía un cambio en condiciones de tipo esenciales, el empleado históricamente tenía la opción de requerir la vuelta atrás o en su defecto considerarse despedido. Y la norma en el año 2016 incorporó una acción sumarísima de manera que el empleado en forma individual pudiera requerir a un juez el restablecimiento de esas condiciones. Esto ha sido eliminado del texto de la Ley de Contrato de Trabajo y además, en lo que hace a la interpretación de esos cambios, también se elimina lo que se llamaba el ejercicio irrazonable, que era un criterio de definición si el cambio tenía validez o no. En cuanto a certificados de trabajo, más allá de haber sido en su momento eliminada la multa que estaba prevista para la falta de entrega o la entrega tardía, se avanza un poco más en la norma y se establece que la puesta a disposición es la obligación que tiene que cumplir el empleador. Antes
la obligación estaba redactada como deberá entregar o deberá hacer entrega, y en ese sentido muchas interpretaciones llegaban a forzar medios por los cuales el empleador, sea consignando o efectuando una notificación de carácter notarial, quedaba cubierto de haber cumplido la obligación. Hoy, la puesta a disposición cumple con esta obligación y además, en la medida en que la información esté disponible para ser descargada por el empleado en el sistema web que tiene ARCA, se entenderá por ende por cumplida esta obligación. Recordemos que en relaciones laborales de poca antigüedad, por ejemplo de 1 o 2 años, la antigüedad y el preaviso podían llegar a tener un costo menor que la multa de 3 veces el mejor salario prevista en su momento por los certificados y que además no tenía aplicación de tope alguno. En materia de contratos a part-time, históricamente la norma tenía previsto que no se podía superar 2/3 de la jornada legal o convencional en el caso de ser personal de convenio. Esta restricción ha sido eliminada, se entiende como contrato part-time a todo aquel que establezca una jornada inferior, sea de la legal o de la convencional, si fuese personal bajo convenio. Permite, a diferencia de la norma anterior, realizar horas suplementarias, es decir, que excedan la jornada acordada, supongamos que fuera del 70% de la jornada convencional, y hasta llegar al 100 se van a entender con ese carácter, ¿sí? A partir de ese momento, sí, no puede acumular horas extraordinarias por sobre la jornada legal. Se conserva en este sentido alguna restricción en cuanto al uso de esta figura, sobre todo en temas de registración, cuando no necesariamente expone la jornada real. En los contratos a plazo fijo cambia por completo la modalidad de retribuir o de indemnizar en el caso de extinción. Históricamente se abonaba la indemnización por despido al momento de la finalización antes del plazo, como consecuencia de la ruptura ante tempus, y además se preveía una indemnización por daños que usualmente la jurisprudencia construía como los salarios pendientes hasta la finalización del plazo previsto. La norma aquí introduce un cambio y por ende se va a indemnizar al empleado tomando en cuenta la antigüedad que le hubiera correspondido de haber llegado a la finalización del contrato y se elimina esta indemnización por daños que usualmente acumulaba los salarios hasta el final del plazo previsto del contrato. En cuanto a las contrataciones de tipo eventual, aquí estamos hablando de las que realiza la empresa de manera directa, bajo la modalidad eventual, no a través de empresas de servicios eventuales. Se mantiene el uso para satisfacción de resultados concretos, exigencias que pueden ser extraordinarias por el tipo de actividad o por el volumen de demanda, y ya se elimina algo que quizás se utilizaba como diferenciador en muchas interpretaciones judiciales, que es concretamente la imprevisión del plazo. Si el plazo era previsible, entonces no debió ser eventual. Esto se ha eliminado del texto de la norma, evitando así algunas interpretaciones que daban pie a que se entendiera debió aplicarse otra figura y siempre la consecuencia era el contrato por tiempo indeterminado. En materia de beneficios sociales hay varios cambios, algunos de ellos ya, digamos, son beneficios que ya existían y se han extendido, otros se han adaptado y muchos son nuevos y se han incorporado. Dentro de lo que es el servicio de comedor o de alimentación, que era uno de los pocos que había subsistido a las distintas reformas en el artículo 103 bis, se ha ampliado el mismo y no solo está previsto que se considere no remunerativo y no incluido en cualquier concepto que se calcule sobre el salario, tanto el otorgamiento de comedor dentro del establecimiento como a su vez el servicio que a través de locales gastronómicos en inmediaciones del establecimiento el empleador pueda contratar como beneficio para su personal. Siempre estamos hablando de beneficios que tienen que operar dentro de la jornada de trabajo, ¿sí? En cuanto a gastos médicos, la norma aquí también reflejó algo que en realidad ya estaba regulado y que además por decreto reglamentario se había extendido, y sin embargo en materia judicial nos encontramos con muchas declaraciones de inconstitucionalidad que otorgaban carácter salarial sin siquiera hacer una evaluación de la extensión del decreto reglamentario. Aquí se ha incorporado de manera directa en el texto de la ley
no solo que los reintegros de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos, tanto para el trabajador como para su grupo familiar, van a ser motivo de consideración no remunerativos, sino que además los planes médicos que pudiera asumir el empleador también van a tener este tipo de tratamiento. En cuanto a ropa e indumentaria, la realidad es que esto sería más encuadrable como parte necesaria de las herramientas o elementos de trabajo, pero la norma hace una referencia concreta. Lo importante aquí está más vinculado a lo que es equipamiento, ya que como la norma prevé a futuro la derogación de la ley de teletrabajo, y aquí en materia de herramientas que se proveen había una regulación específica que a futuro no va a estar vigente, tomar en cuenta esta parte permite que aquellos elementos necesarios para la prestación de tarea, notebook, celular, plan de internet y aquellos otros necesarios, no sean considerados parte de la remuneración. En cuanto a guardería, la norma, recordarán que hemos tenido regulación dentro de todo reciente, por un lado para crear el beneficio y por otro lado para regular cómo los empleadores deben hacerlo. Aquí se extiende no a 4 años, sino hasta 6 la posibilidad de efectuar reintegros de guardería para el personal y a su vez el otorgamiento en el momento de inicio del ciclo lectivo, entendiendo por esto los meses de febrero y marzo, tanto de útiles escolares, guardapolvos y aquellos que la reglamentación el día de mañana pueda disponer. Finalmente, en lo que hace a capacitación y servicios, digamos, de especialización, la norma ratifica este contenido que ya traía de antes, ampliándolo en otros ejemplos, pero en definitiva es un beneficio que al día de hoy subsistía en el texto anterior. En cuanto al salario, ha habido varios cambios, algunos propios del salario, otros veremos en la forma de considerarlo a la hora de la indemnización. En cuanto a la determinación del salario, se ha eliminado del texto de la norma lo que serían las referencias a habilitación, gratificación, participación en las utilidades o premios, y además las propinas, que históricamente eran un tema de discusión, porque figuraban prohibidas en cuanto a su otorgamiento, pero luego la discusión era si eran remunerativas o no. Aquí expresamente se hace la referencia a su exclusión. En cuanto a novedades, esto del salario dinámico tiene que ver mucho con el actual secretario de Trabajo y es algo que en distintas convenciones él lo ha referido. Por fuera de lo que serían aquellos esquemas de mínimos legales y convencionales obligatorios, se habilita a que el empleador pueda, con carácter de adicional, en forma transitoria o temporal, pudiendo ser valores fijos o variables, que puede otorgarse de manera individual, de manera grupal o incluso sin un acuerdo previo necesario con el convenio, con la entidad sindical, permite complementar el salario en lo que se llama este salario dinámico, sin que este otorgamiento, más allá de su limitación transitoria o temporal, se entienda que queda incorporado como derecho adquirido, permitiendo entonces que esto aplique por un periodo de tiempo y luego pudiendo ser dejado sin efecto. En cuanto a las formas de pago, se ha habilitado que el pago se realice tanto en moneda nacional, cuestión que ya venía de antes, o en moneda extranjera. No se ha hecho una referencia concreta, quizás para estos últimos casos, a cuál es el valor de cotización, ya que lo que es cargas sociales, luego aportes y contribuciones, siempre está expresado en pesos y así deberá ingresarse. Sería importante por ahí que la reglamentación pudiera llegar a definir esta cuestión, pero lo importante aquí es que ya deja de evaluarse el pago en moneda extranjera como un supuesto de pago en especie u obligaciones de dar y queda ya definitivamente habilitado para ser realizado por los empleadores. Hay una referencia también a otros conceptos que van a entenderse que no van a estar integrando la remuneración, como puede ser retiro de socios o directores, las distribuciones tanto de utilidades o dividendos, y luego algunos específicos como los reintegros de gastos por automóvil. Tengamos en cuenta que cuando es por kilómetro hay norma específica de ARCA que regula cuáles son los valores,
Luego los viáticos con comprobante o reintegros de transporte público al personal, el comodato de viviendas requiriendo aquí que no tuviera arraigo previo. Esto es importante para empresas que tienen presencia de tipo nacional y que pueden llegar a destinar personal de una jurisdicción a otra. Históricamente, la restricción de considerar salario la vivienda estaba enfocada cuando se otorgara por parte del empleador y además estuviéramos hablando de dificultad en el acceso a la vivienda en el lugar donde la persona fuera destinada. Aquí lo importante es, la norma excluye del salario esa asignación de vivienda por su importe o su valor, en la medida en que el empleado que sea destinado a este lugar no tuviera un arraigo previo en el mismo. ¿Sí? Y finalmente, complementando lo que puede llegar a ser la derogación futura de la ley de teletrabajo, también los gastos de telefonía e internet laboral, en la medida en que sea parcial o total, serán excluidos del salario. ¿Sí? En cuanto a las formas de pago, al día de hoy, el texto de la ley mantenía algunas cuestiones de hace muchos años, entre ellas el pago en cheque o la posibilidad de requerir el salario en efectivo. La norma adecuó esta cuestión. Las remuneraciones ahora solamente deben pagarse por acreditación bancaria y además se establecieron topes que luego veremos en cuanto a las retenciones que se pueden efectuar a la hora de pagar los salarios del 2% como máximo destinadas o a través de los convenios colectivos, pero destinadas a organizaciones sindicales. En cuanto al recibo de sueldo, la novedad es la ampliación de lo que sería el sistema de firma. La ley de firma digital preveía que en aquellos actos donde se requiere la participación personal y de puño y letra del empleado, solamente esto se podía reemplazar con el sistema de firma digital. La modificación, la reforma, introduce también la posibilidad de realizar esto con firma electrónica. Obviamente que estamos hablando de supuestos donde deberá acreditarse la validez de esta firma, el proceso de generación de la firma, pero es una ampliación importante ya que hay un costo muy distinto para administrar nóminas grandes si se trata exclusivamente de firma digital o se habilita la opción de firma electrónica. En cuanto a la conservación de la documentación, la norma avanzó siendo un poco más clara. Antes era una definición un tanto genérica, por lo que el beneficio pudiera llegar a requerirlo. Hoy queda aclarado que todo lo que es recibos en materia de cuestiones laborales debe conservarse por 2 años y en cuestiones de tipo previsional deben conservarse por 10, pero en ambas opciones podrá digitalizarse esta información y conservará mismo valor probatorio a todos los efectos. En materia de vacaciones, no ha habido grandes cambios. El esquema general en sí permite que sigan siendo asignadas en la medida en que las defina unilateralmente el empleador, desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. Se ha reducido el plazo de notificación previa, antes de 45 días, ahora de 30. Y si la novedad es que puede fraccionarse, pero no en tramos menores a una semana o 7 días. La norma también aquí incorporó una aclaración, y es que si en el transcurso de una licencia por vacaciones surgiera un supuesto de enfermedad, en ese caso se entenderá por suspendida el goce de las vacaciones y el empleado ejercerá obviamente la licencia por enfermedad, finalizada la cual se deberá reintegrar y el saldo de días que no se utilicen quedará para ser reprogramado a futuro. No pasa a ser gozado en forma automática posterior al alta de la licencia. Aquí tenemos un tema importante eh, y que ha sido de mucha discusión en medios, que es el tema de la jornada, las restricciones y los cambios que se han introducido, el banco de horas y de francos. Nosotros teníamos una ley que preveía una jornada de 8 o 48 horas semanales, pero en la práctica habría una restricción que es superada en una hora ese número de 8, a partir de la novena, se computaban como horas que generaban el recargo del 50% de lunes a sábados hasta el mediodía o del 100% luego del sábado mediodía y días domingos. El ajuste que prevé la norma es permitir la extensión de la jornada más allá de esas 9 horas, siempre con un límite y una obligación de descanso de 12 horas entre jornada y jornada, pero permitiendo acumular
a modo de ejemplo, de lunes a miércoles, aquellas horas que hubiera realizado el empleado de lunes a viernes en el esquema usual. Y de esta manera disponer para sí de 2 días libres que se suman a los propios de la semana laboral. Aquí se puede acordar esto no solo a través de la negociación con la entidad sindical, sino también que se puede acordar en forma individual con el empleado. Esto va a requerir no solo una implementación por escrito, a fin de dejar constancia del carácter voluntario, sino también un seguimiento de manera tal que pueda acreditarse la compensación que se utiliza. En cuanto a los límites, se va a mantener, reitero, las 12 horas diarias obligatoriamente y también el descanso semanal de 35 horas. Ahora, así como pasan a ser disponibles las horas en la medida en que se puedan acumular y luego dar por compensadas, también sucede lo mismo con el esquema de francos compensatorios, ¿sí? Recordemos que el trabajo, en la medida que no exceda el número de horas, salvo en algunas convenciones colectivas, por ser realizado en días sábados a la tarde o en domingos, no genera por sí mismo una carga extra en el valor horario, ¿sí? Salvo que estemos excediendo el tope. Pero sí genera la obligación de otorgar un descanso compensatorio en la semana siguiente y por la misma cantidad de horas desempeñadas. Esto también pasa a ser parte de lo que el empleador, a través de ese banco, ya no de horas, sino de francos, puede llegar a negociar con el empleado o con la entidad sindical y adecuarlo a necesidades por ahí estacionales de la industria o del servicio, o también que de repente puedan llegar a cubrir demandas extraordinarias esporádicas, sin que esta fracción de una hora más, que hasta la entrada en vigencia de la reforma estaba vigente, implica un costo extra, en muchos casos muy importante, y después periodos de pago de jornada completa donde no había por ahí la necesidad de la nómina completa prestando tareas. En cuanto a, bueno, la exclusión de horas extras, esto es parte también de lo que en el año 2016 se había implementado, se vuelve atrás este cambio y en vez de estar exclusivamente excluidos los directores de sociedades o personas de más alto rango, se aplica la exclusión tanto a tareas en forma genérica de dirección y de vigilancia, que es el formato que históricamente había tenido lugar. En muchas actividades, este cambio en su momento, en el año 2016, trajo mucho conflicto porque se abonaban adicionales por sobre los básicos que se habían generado a los fines de compensar esa mayor carga horaria. Toda esa discusión vuelve atrás con esta nueva redacción. Serán cuestiones para seguramente tener en cuenta en momentos de negociación colectiva o de acordar escalas salariales con las entidades sindicales. En cuanto a las enfermedades y accidentes, se habló mucho, fue muy criticada. Aquí una cuestión muy importante y es, nosotros como país hemos tenido una decisión del legislador mucho tiempo atrás, en donde cuestiones vinculadas con lo que sería seguridad social fueron asumidas por ANSES, pero otras tantas, a través de la ley de contrato de trabajo, la decisión del legislador fue que fuesen un costo a cargo del empleador. Dos de ellas son la licencia por enfermedad, cuando la enfermedad que impide prestar tareas no tenga relación con la tarea propiamente o con el ambiente de trabajo. Y la otra es el pago de indemnizaciones cuando, luego de ser contratado un empleado y en el devenir de la relación laboral, pudiera sufrir una incapacidad que le impida continuar prestando tareas y que además esa incapacidad, reitero, no tenga relación con la tarea o el ambiente de trabajo. Esta es una decisión de seguridad social. Aquí la reforma pretendió reducir el pago de esas licencias en el caso de enfermedades que eran, por ejemplo, tipo oncológicas, a un 75% y en otras a un 50%. Esta fue una de las exclusiones, la exclusión más importante seguramente, que entre una Cámara y otra dentro del Congreso tuvo lugar, pero para tener presente, se trata en ambos casos de prestaciones que en la mayoría de los países son brindadas por el Estado o por un esquema de seguro y que no son estrictamente a cargo del empleador o por el costo de los aportes y contribuciones, en muchos casos menores,
son asumidas por estos esquemas a modo de, por ejemplo, lo que sería una licencia por maternidad y no son un costo directo del empleado. Sí se han mantenido algunas otras modificaciones, se ha incorporado a la hora de lo que es el régimen de certificados médicos para justificar licencias, los requisitos de los que serían la, digamos, prescripción digital establecidos en la ley 27.553 y además esos certificados para justificar válidamente la licencia van a tener que tener no solo la indicación de los días de reposo, que es lo usual, sino además el tratamiento indicado y el diagnóstico médico en forma detallada, ¿sí? En cuanto al tratamiento indicado, aquí vale la aclaración, el empleador puede cuestionar el diagnóstico y podrá cuestionar la extensión. El tratamiento sigue siendo algo reservado para el médico tratante del empleado, más allá de que si el tratamiento indicado no guardara relación con el diagnóstico, será un tema también para ser observado. Un tema importante también ha sido qué sucede en caso de discrepancia, si el médico personal del empleado otorga una licencia con cierta justificación y luego el médico que hace el control por parte del empleador encuentra, digamos, que no estaría justificado. Bueno, más allá de poder recurrirse a juntas médicas oficiales, que son muy pocas las jurisdicciones que lo tienen y menos aún las que definen eso con carácter vinculante para las partes, se habilitó de manera formal requerir el dictamen de institutos públicos o privados que tienen que ser reconocidos en la materia de discusión, cuyo costo será a cargo del empleador. Esto último no necesariamente es un mecanismo que va a permitir dar de baja la licencia, pero la realidad es que de existir una discusión judicial posterior, cualquier cuestionamiento debería tener ejercido este derecho por parte del empleador, de manera de poder justificar la posición contraria. En cuanto a cuestiones de cesión o transferencias de establecimiento, hay modificaciones, ya que las responsabilidades que entre transmitente y adquirente se van a estar extendiendo y que continuarán a cargo del adquirente, se restringen a las obligaciones laborales derivadas del contrato y que estuviesen obviamente al momento de la transferencia. Este es un tema importante porque aquí teníamos obligaciones laborales y previsionales históricamente, con lo cual la eliminación de la palabra restringe en ese aspecto las posibilidades de que por cuestiones previsionales se reciban contingencias. Hay una carga nueva, esto no estaba en el texto anterior, y es que para ser considerado eximido de la responsabilidad solidaria, por información que hubiese sido oculta o no presentada debidamente por quien, digamos, vendía o de alguna manera daba en cesión el establecimiento, hay que acreditar una debida diligencia de forma tal que no fuera de conocimiento ni con la debida diligencia pudiera haberlo sido. De poder acreditarse este supuesto, la responsabilidad solidaria no se extiende al adquirente del establecimiento. En materia de extinción del contrato de trabajo, hay varios cambios. En materia de preaviso, ya no se requiere el preaviso durante el periodo de prueba, es decir, que salvo por disposición colectiva se hubiera extendido, hasta los 6 meses se puede dar por finalizado el vínculo laboral sin necesidad de preavisar y luego se mantiene el esquema anterior de 1 mes de preaviso hasta 5 años de antigüedad y 2 luego de esa antigüedad. En cuanto a la renuncia y sujeto a cómo se pueda reglamentar, se habilitó el despacho telegráfico digital como forma de comunicar la renuncia. Probablemente esto resuelva algunas cuestiones no solo vinculadas con el soporte de papel, sino con el lugar desde el cual la renuncia pueda llegar a ser emitida. Y finalmente, en cuanto al abandono de la relación, históricamente la discusión era cuánto tiempo debía uno como empleador considerar para tener por incurso un empleado en abandono del trabajo o en abandono de la relación. La norma aquí cierra esta discusión, establece 2 meses calendarios desde la última prestación de tareas y a partir de cumplidos los 2 meses se puede entender entonces aplicado el supuesto de abandono de la relación. Aclaramos aquí que gran parte de la jurisprudencia lo ha señalado, no debemos tener
un intercambio telegráfico en curso o cuestiones de reclamo intermedias, porque en ese caso la figura del abandono históricamente no ha sido interpretada como de aplicación. En cuanto al despido, han cambiado algunas de las reglas, sobre todo a la hora de indemnizar y principalmente en cuanto a la base de cálculo. En cuanto a la fórmula en general, la norma lo que ha hecho ha sido incorporar en su texto la doctrina de la Corte establecida en el precedente Bisotti, es decir, que si la aplicación de un tope de convenio reduce la base indemnizatoria en más de un 33%, esa reducción no puede extenderse más allá y por ende se toma el 67% de la base mensual indemnizatoria para luego multiplicar por la antigüedad. Ahora bien, la norma también aclara y define cuáles son esas, digamos, integrantes, esos conceptos que se van a considerar dentro de la denominada base de cálculo. Y aquí el término devengado y pagado en cada mes calendario pasa a ser vital. Históricamente teníamos una norma que hablaba del devengado y sobre esta base, según la provincia y la interpretación de la Corte local, teníamos casos como en Capital Federal, donde el SAC digamos, se había definido que era excluido, pero sin embargo, en Provincia de Buenos Aires, expresamente la Corte lo ha incorporado. La norma a partir de este momento lo excluye de manera definitiva, tanto el SAC, las vacaciones y premios que no revistan carácter mensual, entendiendo por tal al devengado y abonado en cada mes calendario y en el mismo mes calendario. Y luego también avanza sobre lo que se entiende remuneración habitual y normal. En cuanto a la remuneración habitual, tiene que, bajo este concepto de devengado y pagado, al menos haberse dado 6 meses en el último año, ¿sí? Y además establece que en el caso de variables se van a promediar los últimos 6 meses o los últimos 12 si fuese más favorable para el empleado. Aquí un tema importante para tener presente es que en algunas actividades se habían establecido promedios o sistemas de promedios. La realidad es que aquí van a coexistir en cuanto al variable la posibilidad de promediar, pero la realidad es que con el concepto de devengado y pagado en el mes calendario, uno no debería promediar los valores fijos, por ejemplo, el salario básico. Entonces, este es un tema que parecería, en cuanto a la reforma, quedaría quizás por aclarar o probablemente sea motivo de aclaración a través de las interpretaciones judiciales. Y finalmente, bueno, se habilita lo que se llama el Fondo de Cese Laboral, en realidad al FAL, que puede integrarse con el Fondo de Cese o el Seguro de Cese, sigue manteniéndose a la indemnización como la única reparación que puede percibir el empleado en el caso de extinción y además se establece, quizás aquí con un criterio muy ambicioso, que la percepción implica la extinción de todo reclamo posterior. En cuanto a la muerte del empleado, el criterio tenía, digamos, distintas interpretaciones. Las normas que hacían referencia al orden de prelación eran muy antiguas. Se ha establecido un expreso de forma tal que lo percibe el cónyuge conviviente, los hijos menores de edad o aquellos mayores en este orden de prelación que tengan un certificado único de discapacidad. En el caso de que concurrieran dos o más, se distribuyen partes iguales y además se aliviana la carga en este sentido del empleador, ya que queda liberado, cancelando dentro de los 30 días siguientes a la toma de conocimiento del fallecimiento con la documentación y datos que tuviere a su disposición. En cuanto al reingreso del trabajador, y en este caso vamos a remarcar que no exceda de 2 años de egreso, porque la norma al inicio resetea su antigüedad, en el caso de reingresar, van a ser deducibles todas las indemnizaciones previstas en su totalidad, tanto el despido sin causa, en el supuesto de fuerza mayor o en supuestos, digamos, incluso hasta de despido indirecto, se hace una referencia expresa al artículo 246, y van a ser actualizadas por IPC. Esta discusión, que también en el año 2016 se había establecido como valor nominal histórico, hoy queda resuelta por parte de la norma. Y en tema de plus petición, la norma expresamente establece que se va a considerar esto, es decir, una responsabilidad del profesional que avala el reclamo del empleado, en la medida en que exista una sobreestimación de los créditos reclamados. Este es un tema no menor, ya que
digamos, habiendo sido derogadas muchas multas en forma reciente y hoy existiendo reclamos que exceden los valores que legalmente serían admisibles, es un tema que su interpretación puede llegar a tener un impacto más que importante. Algunas disposiciones complementarias en términos generales. Primero, todo lo que es créditos laborales se va a actualizar por un esquema del IPC más 3%. Este es un poco el criterio general que venía aplicando la Cámara Nacional de Apelaciones, pero la realidad es que en otras jurisdicciones no era el caso. Y además, la forma de actualizarlo va a ser esto como tope, IPC más 3%, pero el cálculo base va a tener que estar construido con la tasa pasiva que publique el Banco Central para interés moratorio de aplicación judicial. Entonces, a ese resultado se le va a aplicar el IPC más 3% como tope máximo y además, en lo que sería una especie de bisotti sobre el interés, el piso mínimo que no va a poder perforar como piso mínimo es del 67% de este resultado de IPC más 3. Se establece la posibilidad también a nivel judicial del pago en cuotas de los resultados judiciales para grandes empresas de hasta 6 y para pequeñas y medianas de hasta 12. Se hace una ratificación de algo que ya estaba previsto, pero bueno, queda incorporado de manera expresa la limitación de que cualquier reclamo judicial no exceda en cuanto a las costas el 25% del monto total que puso fin al reclamo. En cuanto a la modalidad de pago en juicio, se hacen cambios importantes porque se prioriza el pago directo en la cuenta sueldo del trabajador. Aquí obviamente está la posibilidad de que el trabajador al momento de percibir un reclamo judicial no disponga de esa cuenta, en cuyo caso el tribunal deberá arbitrar a través del Banco Judicial esta opción, pero se prioriza el cobro directo del empleado. Bueno, y finalmente, en forma similar a la percepción, se estableció que toda prestación salarial o indemnizatoria que prevé la ley de contrato de trabajo hace incompatible y excluye las posibilidades de acciones por daños y perjuicios fundadas en derecho común. ¿Sí? Eh, Vamos a ir avanzando un poco porque me avisaron que tenemos poco tiempo y quiero tratar de avanzar lo máximo que podamos. Este es un poco el resumen de lo que hemos visto recién. La presentación la vamos a dejar subida para aquellos que quieran por ahí profundizar en algo más. Tema muy importante y creación nueva, el Fondo de Asistencia Laboral, o denominado el FAL. Este es un fondo que se va a aplicar para aquellos supuestos en donde se extinga el contrato de trabajo. Hay una acumulación de fondos previa que se va a ir generando mes a mes. Estos fondos son deducidos de las contribuciones, vale decir que no representan para el empleador un costo extra al mes siguiente, y ARCA, en el caso como agente de recaudación, percibirá estos fondos y los redirigirá a aquellas entidades aprobadas por la CNB y en particular aquella en la cual el empleador hubiera contratado el servicio. Se trata de una cuenta separada, independiente e inembargable, de forma tal de garantizar su utilidad el día de mañana, no puede ser afectado por otras deudas que pudiera tener el empleador. También está, digamos, resguardado, mientras no sea utilizada, de deudas de los empleados. Algunas cuestiones muy importantes. A diferencia de lo que puede llegar a ser un fondo de cese o un seguro de cese, esta es una cuenta de tipo general que no tiene individualizado el aporte por trabajador. El empleador además no puede tener ningún tipo de participación directa o indirecta en la entidad que elija para administrar y solamente pueden administrar estas cuestiones, estos fondos, aquellas entidades reguladas y aprobadas expresamente por la Comisión Nacional de Valores. La integración del FAL, que recordemos, es un importe que se va a deducir de las contribuciones que hoy se abonan, es de un 1% para grandes empresas y para todo lo que sería el universo de MIPYMES, estamos hablando de un 2,5% de esas contribuciones. La opción es a extenderlas a un 0,5% más en ambos casos. Estos recursos que de alguna manera dejan de ser recibidos por el Estado y se van a integrar con el FAL, también se van a ir acumulando con aquellos rendimientos, intereses y contribuciones de tipo voluntarias que puedan llegar a recibir dichos fondos. Un tema importante es, solamente se puede utilizar para abonar indemnizaciones. Las indemnizaciones detalladas comprenden incluso las del despido indirecto del empleado, obviamente no al momento del egreso, sino probablemente en un futuro en caso de reclamo judicial.
solamente por la proporción en la que hubiese estado registrado el empleado, con lo cual la responsabilidad del empleador de indemnizar bajo los términos de lo que llamamos el 245 queda intacta. El FAL puede aportar valores, pero no reduce esa responsabilidad. Es de carácter optativo, no indemnizar obviamente, sino el uso de los fondos que estuviesen acumulados en el FAL, y además tiene un periodo de carencia, ya que no puede utilizarse hasta haber recibido por lo menos 6 periodos mensuales consecutivos de contribuciones. Si en el caso puntual el empleador pudiera acreditar que ya tiene cubierta la totalidad de las contingencias derivadas de despidos de su nómina, en ese caso podrá requerir la suspensión de las contribuciones al FAL. Algunas cuestiones de tipo formal, todo lo que es contribuciones, rentabilidad e intereses se encuentran exentos expresamente tanto de ganancias e IVA, no así las comisiones que pueda percibir, que tienen un tope del 1%. Las comisiones me refería a las que pueda percibir el administrador del fondo. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que los pagos que se realicen a través del FAL sí continúan encontrándose regulados por el régimen del impuesto a las ganancias en lo que pudiera corresponder. Es decir, empleado con un salario base de 15 veces mayor al mínimo vital y móvil y que hubiera revestido posiciones jerárquicas de dirección gerenciales en la empresa, a pesar de ser abonada su indemnización con el FAL, si es que lo fuere, continuará siendo sujeto de retención del impuesto a las ganancias, por lo que exceda a la fórmula tarifada expresamente del caso Viso. Quedan algunas cuestiones para reglamentar, pero en cuanto a la práctica, va a tener el empleador la posibilidad de definir o no su uso, ya que es optativo. En el caso de haber una desvinculación, emitirá una declaración de tipo jurada. Se van a aportar los datos a la entidad regulada por CNB que administra el fondo, y finalmente es esta entidad la que va a realizar la transferencia a la cuenta caja ahorro del empleado. En caso de cese de actividades o quiebra, es importante que está regulado que el FAL es entregado al empleador, salvo que exista alguna disposición judicial contraria al respecto. En el caso de transferencia de establecimiento, si estuviésemos hablando de la totalidad de los trabajadores, el FAL es parte de lo que se transfiere al adquirente, y reiteramos en este aspecto, van a ser inembargables todo fondo incorporado en este esquema, sea la contribución original o sean rendimientos, intereses y cualquier valor que posteriormente se incorporara. Bueno, aquí me marca que nos queda muy poco tiempo. Tema sanción del FAL es importante no solo porque el empleador que no mantenga el esquema del FAL no va a poder verlo compensado en sus contribuciones, con lo cual representará en ese aspecto sí un costo superior al que hoy tiene, sino que además, en el caso de que hubiese alguna contravención al régimen, por ejemplo, que tuviera una participación el empleador en la entidad que lo administra, tendrá en ese caso una penalidad que puede llegar a alcanzar hasta el doble del monto ingresado al FAL. El FAL está previsto que entre en vigencia a partir del 1 de junio de este año. Depende un poco en gran parte también de la reglamentación, pero en principio desde el 1 de junio, y para lo que sería cargas que se abonen con posterioridad ya estaría de aplicación. Se ha definido como autoridades de control tanto a la CNB en cuanto a los administradores, también a la Secretaría de Trabajo y ARCA como esto. Vamos muy rápido a las modificaciones al procedimiento laboral. Eh, Tenemos, por un lado, los peritos, en particular los peritos médicos que podrán participar, van a tener que cumplir con los mismos requisitos que están previstos para los que serían integrantes del sistema de riesgos del trabajo. Esto es, de alguna manera, elevar la vara en cuanto a requisitos profesionales para poder participar en el régimen de pericias. En cuanto al régimen de honorarios, la regulación va a estar vinculada exclusivamente a la extensión, calidad y relevancia de la tarea realizada, no al monto del reclamo o el monto que pusiere fin al proceso. Si el perito fuera designado y aceptara el cargo, va a representar un mínimo de 2 UMAS, que son las unidades de medición que tenemos en materia de honorarios, pero si el caso se conciliara antes de que presente su informe, se le va a otorgar exclusivamente una cuarta parte de dicho valor. En cuanto a la competencia, sabemos que hoy tenemos ya la presentación de una de las medidas que prevé la no transferencia
de la justicia nacional al gobierno de la ciudad. Está hoy por hoy por ser definida esa medida, pero bueno, tengamos presente que más allá de mantener la competencia, no sabemos en términos reales si esta parte de la reforma avanzará de manera inmediata. En cuanto a las cuestiones excluidas del procedimiento laboral, todo reclamo contra el Estado en sus distintas opciones, nacional, provincial o municipal, quedan expresamente excluidas y se transforman en parte de lo que sería el fuero contencioso administrativo federal. Y tanto en jurisdicciones ajenas a CABA, que pueden ser en las provincias, en este caso será materia de evaluación por parte de la justicia federal. Se ha incorporado un tema importante que es la posibilidad de recusar o excusar. En materia laboral sabemos que no existían las recusaciones sin causa. En esto, la ley de procedimiento, mientras se aplique en este proceso de transferencia, incorpora la recusación y excusación en el proceso laboral. En cuanto a la caducidad, también la misma se ha incorporado al proceso laboral. Disponemos hoy de un régimen general de 6 meses en lo que sería la primera o instancia única, luego de 3 meses en lo que sería segunda instancia o juicios de procedimiento abreviado, sumarísimos, ejecutivos y ejecuciones especiales. Y finalmente, del incidente promovido para solicitar la caducidad, se dispone de un mes de caducidad sobre el mismo. Esto es muy importante porque al día de hoy todo juicio laboral que no tenía impulso permanecía de alguna manera latente e incluso sin realizar ningún acto de impulso, muchas veces los juzgados terminaban dándole impulso al mismo. Hoy, con la entrada en vigencia de la caducidad de instancia, estas reglas obviamente que van a requerir una defensa más proactiva en el control de los plazos de la otra parte y la posibilidad con ello de requerir, previa evaluación de la conveniencia, la caducidad del caso. En cuanto a los requisitos de la demanda, cambian las formas y las opciones de prueba. La documentación tiene que ser aportada y referida en el escrito de inicio y no va a haber oportunidad para quien promueve el reclamo de ampliarla luego una vez que se contesta la demanda. En cuanto a la forma de plantear excepciones, se habilita el mismo proceso que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El tratamiento a su vez va a ser el mismo. Y por otro lado, se limitan para la autoridad máxima del foro laboral la posibilidad de alguna manera, legislar a través de la emisión de resoluciones o actas, que se hicieron muy común en el último tiempo en materia de intereses. ¿Sí? Va a requerir la conformación y el procedimiento de fallo plenario para que esto pueda considerarse norma, digamos, de aplicación en todo el foro. Un tema muy importante es que en este proceso de transferencia, y es probable que luego que tenga lugar también, los jueces tienen ahora la obligación de adecuar sus criterios a los fallos ya previamente definidos por la Corte. En el supuesto de apartarse de manera infundamentada de dicho criterio, su ejercicio podrá llegar a ser evaluado, ¿sí?, como un mal ejercicio de sus funciones. Esto es una responsabilidad de tipo personal de los magistrados. En cuanto a la transferencia, se aprobó junto con el paquete de modernización laboral la transferencia por parte del Estado a la Ciudad de Buenos Aires de la justicia laboral. Esto es lo que comentábamos al inicio, que hoy tiene alguna acción que está tratando de evitarlo. En su momento tuvo una medida cautelar que había suspendido el avance del gobierno de la ciudad, pero esta medida cautelar disponía hasta que recaiga sentencia definitiva de fondo o se cumpla con el acuerdo de transferencia que está previsto desde el año 94 en nuestra Constitución. Este acuerdo de transferencia, que es el que ha sido aprobado hoy, mejor dicho, el día viernes por la norma publicada, es el que está siendo motivo también de cuestionamiento en sede judicial. Creo que estamos ya con el tiempo cumplido y nos ha quedado para evaluar todo lo que es la parte de derecho colectivo, que es también muy importante. No afecta en lo inmediato y en forma automática a la gestión de recursos humanos y de las gerencias de asuntos legales, pero bueno, es un tema que probablemente podamos llegar a programar para un nuevo webinar, si es que tenemos la oportunidad de así hacerlo. La idea era tratar de aprovechar un espacio final, si teníamos la oportunidad de compartir preguntas o cuestiones. Como la verdad que en el tiempo nos hemos extendido más allá de lo que teníamos previsto,
El compromiso es aquellos que hayan sido subidos o que se hayan incorporado al chat, los vamos a ir contestando de manera inmediata y a continuación de la finalización. Y bueno, nos queda por definir, que probablemente lo podamos hacer en breve, si para este módulo de materia de derecho colectivo tenemos la oportunidad de avanzar en un segundo webinar que seguramente sea más breve y en el cual podamos compartir esto último. Bueno, les agradecemos a todos la participación. El tema es súper extenso y a medida que se evalúa luego en cada actividad o en cada industria o empresa en particular, es susceptible no solo de distintas interpretaciones, sino que tenga distintos alcances, con lo cual, más allá de esto que hemos podido evaluar de manera bastante rápida y en forma genérica, siempre lo que sugerimos es la revisión individual de cada caso en particular. Bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquellas preguntas, como decía recién, que quedaron, no pudimos aprovechar para responder, en el transcurso de hoy les vamos a estar brindando respuestas, así que tomamos nota de las que están en el chat e iremos contestándolas una por una. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un gusto. Saludamos a todos. Hasta luego. ¿Está cerrado? ¿Verdad? Yo no lo cerré. Sorry. Ah, Sí. me quedé sin... ¿Sabes qué me pasó?